Yo sigo sin cesar y todas tus verdades me das sin limitar y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenas tardes, hermanos. La lectura se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, de los versículos 1 al 6. La palabra de Dios dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado a muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de oración en este miércoles. Y doy gracias a Dios por sus infinitas misericordias, por darnos el regalo de la vida y por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios. El tema de esta tarde, del estudio de hoy, se titula Cuando llegan las pruebas. ¿Qué hacer? Ese es el tema central de esta tarde y está basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar en esta tarde, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por prestarnos un día más de vida, Señor. Poder haber disfrutado a nuestra familia, nuestro trabajo, y en esta hora permítenos, Padre, este tiempo de estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor, que redarguya nuestro corazón, que nos permita, Señor, asimilar los conceptos y ponerlos en práctica, Señor. Guárdanos en esta hora, quita cualquier estorbo, Señor, y ayúdanos a concentrarnos en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces el tema de esta tarde que Dios puso en mi corazón hablar se titula Cuando llegan las pruebas. Y está basado básicamente en la vida de David en algunos aspectos. En el versículo 6, la lectura que tuvimos en esta tarde, allá en Primera de Samuel, dice así: Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dos conceptos, dos segmentos de este versículo que hay que resaltar. El primero, que dice David se angustió mucho. Y el segundo dice, David se fortaleció en el Señor. Creo que si habláramos de angustia, de preocupación, de dolor, de prueba, este tiempo ha sido muy angustioso. 6 meses en los que hemos estado encerrados, fuera de casa, sometidos a presión, con temor. Y ha sido un tiempo donde Dios se ha manifestado en nuestra vida y nos ha enseñado sus propósitos. Y si tuviéramos que definir qué es la angustia, la definiríamos como un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa,
causada por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Algo parecido a lo que hemos estado viendo en estos días. Durante este estudio que vamos a tener en esta tarde, pues vamos a estudiar, a considerar un poco cómo David sufrió precisamente de un proceso de angustia cuando él pierde a su familia y la forma como Dios actuó en él para devolvérsela y cómo obró en su vida y le restauró. Es preciso también declarar que pues los problemas siempre van a estar a la orden del día. Nosotros no somos inmunes a ellos. Mire, el libro de Job, capítulo 5, versículo 7 dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. El Señor Jesús decía: mientras estéis en esta tierra vas a tener aflicciones. Así que, y dice Job, como chispas, vamos a tener cada rato momentos difíciles. Dice en el capítulo 14, versículo 1, también del libro de Job, que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Corto de día y va a tener muchos tiempos donde pues no la vamos a pasar bien, de sinsabores, dice el libro de Job. Así que es importante entonces saber, y Job, ¿quién más después de haber perdido su familia, haber perdido su casa, haber perdido su salud? Alguien que estuvo sumamente angustiado. Pero hoy estamos hablando de David y vamos a ver algunos aspectos de su vida antes de entrar al tema central de esta tarde. Primer cosa que vamos a analizar de este segmento de la vida de David. Miren, las dificultades que David estaba enfrentando en esta ocasión eran muy, pero muy reales. Y si lo comparamos con nosotros, ¿cómo son nuestras dificultades? Mire, David había ido de campamento con sus hombres más poderosos. Mientras ellos se van, los enemigos vienen, destruyen su campamento y se llevan a su familia. No solamente la de él, sino la de todos sus soldados. Así que ellos tuvieron una pérdida. Yo no sé qué proceso usted esté pasando en esta hora. Quizás perdió su trabajo, quizás perdió su salud, quizás perdió algún ser querido. Pero todos, de una o de otra manera, hemos perdido algo. Y durante el tiempo que estuvimos encerrados, perdimos nuestra libertad. Incluso hasta la oportunidad de reunirnos en la iglesia. Bendito sea Dios que hoy ya tenemos cultos presenciales y le invitamos a que usted asista. Pero vemos esta primera opción. Hay una pérdida en la lectura que hoy vemos. También esa pérdida tiene que ver con seres queridos, con su esposa, con sus hijos. David perdió a su esposa y a sus hijos. Mire, el versículo 3, donde tuvimos la lectura allá en 1 Samuel 30, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Qué difícil perder a tu familia. Imagínate que tú de pronto te vas a trabajar, tu familia se queda en casa, y de buenas a primeras tu familia ya no está. Qué difícil enfrentar esos momentos. Y quizás, como dice, has llorado hasta que ya no puedas más. Como en el versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que ya no había agua en los ojos. ¿Has pasado tú algún momento parecido? Las tribulaciones que David pasó son las mismas que usted y yo hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Y fíjese que hablando del llanto, en una ocasión estando en un funeral de unos hermanos, el pastor de la congregación decía: hermanos, ya no lloren porque nuestro hermano ya está en el cielo. Pero es importante desahogar el dolor que uno tiene, es importante llorar. Juan 11:35 dice que cuando Jesús fue a ver a Lázaro y lo vio en la tumba y vio la angustia de sus hermanas, Jesús lloró. Es importante que nosotros
desahoguemos el dolor que tenemos. Eclesiastés 3:4 también dice que hay un tiempo para reír, como también hay un tiempo para llorar. Y cuando estamos en la angustia, en la prueba, en el dolor, a veces no entendemos qué pasa. La tristeza nos embarga, la duda, el coraje, muchos sentimientos que vienen a nosotros, que entender los propósitos de Dios es un poco complicado. Miren, Jesús lloró. Y es importante entonces que nosotros analicemos, porque cuando sufrimos una pérdida hay un proceso de duelo que va a llevar varias etapas hasta que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Segundo aspecto que vamos a ver. David tuvo problemas aunque él era hijo de Dios. Fíjese, a veces cuando nosotros venimos a Cristo, pensamos que nuestra vida va a ser diferente y que ya no vamos a tener problemas. Si a usted le dijeron algo así, déjeme decirle que le enseñaron mal. Sí, el Señor Jesús decía, mientras estéis en este mundo vas a tener aflicción. Así que el dolor siempre va a estar cerca de nosotros. Sin embargo, mire, en Hechos 13:12 dice la palabra de Dios que así, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esas palabras las está diciendo Dios. David dice, un varón conforme al corazón de Dios. David tenía una relación estrecha con el Señor, mas sin embargo, eso no evitó que él tuviera pruebas, y pruebas muy difíciles. Así que ser cristiano, hermanos, no nos hace inmunes al dolor. También vamos a pasar por pruebas, y pruebas muy difíciles. Allá en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 30, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el apóstol Pablo narra cuántas adversidades, pruebas tuvo que pasar por ser un fiel seguidor de Dios. Lo apedrearon, lo latiguearon, lo barejonearon, le hicieron una y mil cosas, pero él se mantuvo fiel al Señor. Así que todos de una o de otra manera atravesamos pruebas. Algo que hay que dejar muy claro es que cuando usted y yo pasemos pruebas, eso no significa que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios ha dejado de amarnos. No, hay un propósito especial. Mire, allá en Primera de Pedro, capítulo 4:12, dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no nos debemos extrañar. El dolor tarde que temprano, la prueba tarde que temprano va a venir a nosotros, pero nos va a fortalecer porque nos va a hacer mejor hijos de Dios. Bien, hermanos, número 3. Dios permitió las tribulaciones en David, así como también las permitió en José. Si usted se acuerda, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 39, José es llevado a la cárcel por haberse negado a los propósitos de la esposa de Potifar. Es llevado a la cárcel, pero tenía un propósito Dios por ello. También Jeremías, por predicar la palabra de Dios, fue llevado a la cárcel, fue azotado también. Pedro también, por dar fiel testimonio de Dios, fue llevado a la cárcel. Todos ellos pasaron tribulaciones, pasaron dolor, pasaron pruebas por ser fiel a Dios. Ahora, es importante saber que el Señor pudo haber evitado todos estos momentos difíciles a cada uno de ellos, como lo puede haber evitado en usted y en mí. Sin embargo, Dios no lo hace, porque Él espera que nosotros aprendamos a confiar en Él, aun cuando no entendamos sus propósitos y sus motivos. Él solo espera que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice todas, no dice solamente las cosas buenas, también los momentos que no son tan agradables. Aquellos cuando pasamos pruebas, cuando lloramos, a más no poder. Es cuando
Dios se tiene que manifestar y nuestra confianza en Él tiene que crecer. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Número 4. También es importante saber que muchas de las pruebas, procesos dolorosos que a veces pasemos, también son nuestra responsabilidad. Son por causa de pecados en nuestra vida. David se apartó de Dios y nadie puede hacer eso sin sufrir las consecuencias, sin escapar de la disciplina de Dios. Por eso es importante. Dios permitió que David pasara esa prueba porque quería corregir aspectos en la vida de él. Mire el Salmo 55, 19, dice así: Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dice, Él oirá y los quebrantará. O sea, nuestro pecado, nuestra culpa nos va a llevar a situaciones de dolor y de prueba. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, también Dios explica al pueblo por qué pasó por pruebas. Mire, dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. O sea, Dios entonces lo que quiere es que nosotros aprendamos a poner nuestro corazón en Él y nuestra confianza aumente en Él. Así que Hebreos 12:6 también dice que el Señor al que ama es al que disciplina. Así que si usted y yo estamos pasando por pruebas es porque Dios nos está puliendo y nos está haciendo mejores hijos tuyos. Ahora, esta pregunta me llama la atención. ¿Seremos responsables de nuestras propias tribulaciones? Mire, allá en Génesis 42, 21, se narra la historia cuando los hermanos de José enfrentan un problema y ellos dicen, y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esa frase, por eso ha venido sobre nosotros esa angustia. Las pruebas también pueden ser consecuencia de actos que nosotros quizás no pudimos analizar y no pudimos detener en su momento. Y toda acción tiene una reacción, como dice la ley de Newton. Vea, José es llevado, suplica y sus hermanos le hacen mutis. Pero dice que por eso les vino también una prueba, les vino el dolor. Ahora, número 5, la tribulación de David era una bendición disfrazada. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo una pérdida tan significativa puede ser de bendición a nuestra vida? Parece así como contradictorio. ¿Cómo algo que nos duele tanto va a ser para nuestro bien? Pues así es, Dios así trabaja con nosotros. El versículo 8 en la lectura que tuvimos en 1 Samuel 38 dice que David acude a Dios. Mire, dice así: y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Es decir, esta situación de dolor, de haber perdido a su familia, imagínese a David sufriendo por haber perdido a su familia, llorando desconsoladamente. Pero llega un momento en que él dice, tengo que ir a Dios. El versículo 6 dice que él puso su confianza en Dios, renovó sus fuerzas en Dios. Así que en el versículo 8, él va a Dios y consulta su problema. Así que toda experiencia que nos conduzca a Dios va a ser de bendición para nuestra vida. Fíjese, en mi experiencia personal, a los 20 años perdí a mi padre. Y fue un momento difícil. Pero años después
cuando conocí al Señor, cuando le recibí en mi corazón, entendí que era necesario haber perdido a mi Padre terrenal para haber conocido a mi Padre celestial. Así que una cosa dolorosa me llevó a una bendición. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que cuando estamos en la prueba realmente no es nada agradable. La prueba va a producir negación, ira, depresión en nosotros. Entender, es decir, va a causar mucha tristeza, pero dice, pero después dará un fruto de justicia en el momento en el que estamos siendo ejercitados. Dios nos está preparando para cosas grandes, para su obra. Así que ninguna disciplina nos es agradable en este tiempo, pero después vendrá el fruto de esa situación. Dios quiere que usted y yo tengamos una completa entrega para con Él, que le amemos, pero sobre todo que aceptemos su voluntad y no que tratemos de imponer la de nosotros. Y sobre todo que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y la pregunta del millón, ¿cómo hacemos eso? Pues ahora vamos a ver y entramos a la parte principal del mensaje. Si usted va llegando en esta hora, déjeme decirle que estamos analizando cómo hacer cuando vienen las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Así que ponga atención. Suena como a receta de cocina, pero es importante que nosotros entendamos este proceso. Así que, ¿cómo podemos entender o qué vamos a hacer cuando estamos en una prueba? Y vamos a concentrarnos en esta parte, la parte principal del mensaje. Número 1. Tenemos que recordar que pertenecemos a Dios. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Mire, David se fortaleció en el Señor, dice el versículo 6 de 1 Samuel 30. Nosotros también podemos fortalecernos en Él recordando nuestra relación íntima con Él. Es decir, recordar cuando usted y yo venimos a los pies de Dios y entregamos nuestro corazón e iniciamos una relación con Él. No una religión, una relación personal, íntima entre nosotros y Dios. Es importante cuando estamos en el momento de la vorágine, en el momento del dolor, de la prueba, que no queremos que nadie nos diga nada, es importante que nuestra mente recuerde a quién le pertenecemos. Somos sus hijos y le necesitamos. Entonces tenemos que decirle a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, somos hijos de Dios y vamos a salir adelante. Número 2. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho con nosotros antes. Es importante. En lo personal, he estado pasando por unas crisis hace unos días y tuve que hacer un ejercicio, algo que se llama una línea de vida y empezar a escribir cómo Dios actúa en mi vida aún sin ser su hijo. Y recordar cuando era niño, cuando era adolescente, joven, cómo Dios estuvo en momentos cruciales. Y recordé, por ejemplo, cuando yo tenía 14 años y tuve principios de cáncer en un testículo y Dios me libró. Como cuando yo era joven, tenía 20 años, perdí a mi padre, no sabía qué hacer y Dios me acompañó. Y así, ir recordando cómo Dios actuó en mi vida. Y ya siendo su hijo, también entender momentos difíciles, pero siempre saber que Él estuvo allí, sin yo verlo. Por eso, en 1 Samuel 7:12, dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y fíjese que en ese contexto Samuel
ora por el pueblo, le dice arrepiéntanse, el pueblo se arrepiente, decide ir a orar, los enemigos se enteran que el pueblo está allá y dicen es el momento de atacarlos y destruirlos. Cuando ellos van, los filisteos, ellos se sienten desprotegidos y le dicen a Samuel, pídele a Dios que nos defienda, pídele a Dios que nos ayude. Y Dios se manifestó y mandó truenos y los filisteos huyeron despavoridos y el pueblo los alcanzó y dice la palabra de Dios que nunca más los filisteos volvieron a molestar a los judíos. Dios actuando en ellos. Es importante recordar cómo Dios siempre ha estado con nosotros. Y número 3, es importante cuando estamos en la crisis volver a Dios. Cuando estamos en el dolor vamos a atravesar por negación, por ira, por tristeza, pero esto tiene que aparecer en nosotros, un deseo de regresar a Dios, un deseo de ponernos a cuenta con Él, confesar nuestros pecados y decirle, Señor, yo no entiendo qué está pasando, perdóname, ayúdame. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, es importante confesar con Dios, ponernos a cuenta para que Él pueda obrar en nuestra vida. Es necesario también que nosotros acudamos a Él con peticiones. ¿Qué necesitamos? Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oiga, no dice de su angustia, de todas sus angustias. Dios nos va a librar de todas, pero necesitamos ir a Él. Y también debemos buscar liberación solo en Él. Mire, el Salmo 69:17 dice así, no escondas de tu siervo tu rostro, Señor, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, Señor. Necesitamos decirle a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón y Él nos recibirá. Él nos está abrazando en ese momento, pero Él espera que nosotros regresemos a Él y le busquemos y nos quedemos con Él. Número 4, es importante consultar con Dios el problema que nos está quitando el sueño, el problema que nos está agobiando, el problema que no nos deja seguir adelante. Mire, en el versículo 8, en la lectura que tuvimos hoy, dice que David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los castigos. David estaba diciendo, mi familia vive, ¿podré rescatarlos? Y Dios les dice, tú sigue, que los vas a liberar. Es importante, a él le preocupaba su familia, le ahogaba, y él quería saber una prueba de vida que estaban, y Dios le dice, no te preocupes, están vivos, los vas a rescatar. Pero es importante que nosotros le digamos a Dios, Señor, yo no entiendo por qué me está sucediendo esto, por qué ha pasado esto en mi vida. Señor, yo no entiendo por qué mi padre se fue. Señor, yo no entiendo por qué me quedé sin trabajo, por qué estoy enfermo, por qué a mí. Es importante decirle a Dios qué es lo que nos está quitando el sueño. Y número 5, es importante obedecer la respuesta de Dios. Mire, versículos 9 y 10. Dice así, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Es decir, ¿qué hizo David? No se quedó sentado en su dolor llorando, sino David siguió adelante. Siguió adelante. Así usted y yo, a pesar del dolor y a pesar de la prueba, tenemos que seguir adelante. Tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a orar. Tenemos que volver a leer nuestra Biblia, a hacer nuestros devocionales, a ayunar, a tener
a reavivar nuestra comunión íntima con Él. Es importante, eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Que sigamos adelante, que no nos quedemos sumidos en nuestra depresión, metidos en una cueva en nuestro dolor, sino que salgamos adelante tomados de la mano de Dios. Y finalmente, tenemos que aprender a confiar en Él. Dijimos hace un rato que el último paso era la confianza en Dios, pero para poder llegar a esto tenemos que haber hecho el ejercicio de los demás pasos. Algunas de las promesas de Dios, mire, Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que encomendar. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todo lo que tú hagas. Él está ahí. Salmo 27, 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él siempre va a estar ahí. Aunque usted y yo no lo veamos, Él está ahí. Y vea, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bien, y miren, Nahum 1:7 dice, el Señor es bueno, refugio seguro cuando lleguen las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Uno de las promesas de Dios más bonitas que hay en el libro de Nahum, el Señor es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Y dice que Él está cerca de los que confían en Él. Y la última, hay muchas promesas que podíamos pasarnos toda la tarde repasándolas. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dios nos promete estar ahí, darnos descanso, escucharnos, consolarnos. Es importante. ¿Está usted atravesando una prueba? ¿Está usted en este momento? Quizás usted diga, no, pues yo no tengo ninguna prueba, gracias a Dios. Pero es importante que usted aprenda estos pasos para que cuando la prueba llegue, cuando el dolor llegue, usted sepa qué hacer. Hemos visto en este último tramo de la clase 6 pasos para hacer cuando la prueba llegue. Número 1. Es recordar que le pertenecemos solamente a Dios. Número 2, recordemos que Él siempre ha estado con nosotros en el pasado. Número 3, es necesario volver a Dios, confesarnos con Él, hacerle una petición de lo que queremos, humillarnos ante Él. Y número 4, consultarle nuestro problema. Y número 5, obedecer lo que Él nos responde, para que de esta manera podemos llegar a la confianza en Dios, de sus promesas, y poder descansar, estar seguros en los brazos de Dios. Espero que esta meditación de esta tarde haya sido de bendición, como lo fue para mí en este tiempo de prueba. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus promesas. Gracias por enseñarnos que somos finitos como la hierba, que hoy está y se seca y mañana no está. Y tenemos que aprender que durante el tiempo que estemos en esta tierra, tenemos que aprender a confiar en usted. Las pruebas siempre van a venir a nuestra vida y tienen solamente un propósito, que nosotros aprendamos a confiar en usted y en su voluntad, a no tratar de hacer nuestra voluntad, sino la suya, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por enseñarnos, Señor. Te pedimos por todas estas cosas y en especial te pedimos por los hermanos que están pasando por alguna prueba, por alguna enfermedad, por aquellos que tuvieron alguna pérdida de algún familiar, Señor, aquellos que la enfermedad les dejó con alguna discapacidad, te pedimos también por ellos. Guárdalos, Señor, ayúdanos.
Te pedimos para que esta enfermedad ya pueda ser quitada, Señor, y que nuestros servicios puedan realizarse ya de manera normal. Bendice a nuestra iglesia, Señor, y ayúdanos para seguir adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos en la siguiente plática. Dios les bendiga. Pronto vendrá nuestro Señor por su pueblo y nos levantará, y en una nube partiremos con Él. Tú me levantas. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, sí, te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que la angustia me perdí, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas, tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día. Solamente las voces, cante usted desde su lugar. Tú me